Bien, muchas gracias por la presentación. Bueno, gracias por la invitación. Ser la última, bueno, me impone ciertas obligaciones, ¿cierto? Y apurarme un poquito más. El tema de adolescencia, discapacidad y justicia penal en el proyecto de nueva Constitución, lo quise denominar así porque si ustedes miran un foco de luz, creo que de la luminosidad en este tema, creo que es donde la luz menos llega, ¿ah? Y así lo quiero ejemplificar. Hay zonas, y de hecho hemos escuchado las ponencias, y de hecho mañana vamos a continuar escuchando temas muy interesantes, pero la realidad que me toca vivir a mí como juez de garantía, desde lo penal, a mí me llega o a nosotros nos llega la menos luz en esta materia, y menos luz en términos desde lo jurídico, desde lo clínico, desde el derecho y desde la ciencia. La realidad con que nos encontramos hoy día, puedo hablar en términos generales como de las personas con discapacidad, pero en el caso de los menores y adolescentes con discapacidad que se ven enfrentados al proceso penal, ya sea como víctimas e imputados, existe en el caso de las víctimas una gran cifra negra en relación a las denuncias que se hacen, ya sea por delitos de maltrato, por violencia intrafamiliar, por abuso sexual, por violación, por la condición de discapacidad cognitiva y psíquica o de trastorno mental que muchas veces tienen los adolescentes. Y que tenemos un sistema precarizado en términos de diagnóstico, de tratamiento, sumado a un factor de pobreza. En el caso de los imputados, se cuenta con una gran institución, creo yo, que es la Defensoría Penal Pública, que tiene unidades especializadas. Y el mismo Código Procesal Penal, ¿cierto?, regula en su artículo 458 la situación del enajenado mental en términos generales, eso en relación con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Sin embargo, en el caso de las víctimas, la normativa, ¿cierto?, está un poco más limitada, y claramente en Chile no existe una ley de protección de víctimas. Por lo tanto, la cifra negra respecto de este tipo de adolescente, víctima con una discapacidad cognitiva, como ya lo dije, la cifra negra es bastante grande. Y las investigaciones, obviamente, son absolutamente acotadas, con decisiones muchas veces del ente persecutor de archivar la causa, aplicar el principio de oportunidad, decisión de no perseverar, es decir, varias alternativas distintas a continuar con un proceso o un juicio. ¿Cuál es la realidad con que nos encontramos hoy día en materia penal en relación a los adolescentes? Adolescentes imputados por la comisión de un delito, ya sea tanto en el régimen, en el medio libre, o en el régimen de internación provisoria, o en el régimen cerrado cuando estén cumpliendo una sanción. Adolescentes víctimas de un delito. E incluso adolescentes que, siendo imputados y estando en una situación de internación provisoria o en un régimen cerrado, a su vez son víctimas de otro ilícito, que de acuerdo a las estadísticas, la verdad, la mayoría de los casos se investigan a nivel administrativo. Tiene que ser un hecho grave, y bueno, obviamente se denuncia al Tribunal de Garantía, pero se pierde el hilo en la investigación. Me refiero que no es lo mismo investigar un delito respecto de una persona que está en libertad a una que está privada de libertad, para que se entienda la diferencia. Estoy hablando desde la información, incluso, y muchas veces llega al tribunal. Tenemos adolescentes con adulto responsable, adolescentes sin adulto responsable, adolescente que comete un ilícito y que requiere la designación de un curador ad litem. Supongamos en el caso de un menor que no tiene a nadie, que está en una situación de discapacidad, una discapacidad leve, pero que no ha sido ni diagnosticada ni tratada. Por lo tanto, cuando el menor llega detenido, recién ahí se
se puede visorar eventualmente una discapacidad, y eso va a depender obviamente de los intervinientes, cuál es la decisión que se toma y qué es lo que se va a oficiar. Evidentemente, poder establecer ciertos acuerdos de informes periciales, si es que tiene un grado de discapacidad, si es que tiene algún compromiso cognitivo, si es que tiene alguna intervención de algún psiquiatra, o bien si tiene causas paralelas donde se ha determinado algo en relación a la materia que se está conociendo en ese momento. Los tribunales, la verdad, en materia penal están absolutamente limitados en términos de designación de curadurías. Eso es una realidad. Antiguamente designábamos a los defensores penales públicos, pero en realidad se transformó en un problema, porque el defensor penal público pasaba a hacerse cargo, ¿cierto?, de su representado, con las dificultades propias de lo que implica. Por lo tanto, hoy día nos quedan algunas instituciones, fundaciones, corporaciones, la Corporación de Asistencia Judicial, que tiene el programa Mi Abogado, o bien la intervención de algún familiar directo o de un tercero que quiera hacerse cargo del menor, del adolescente. Todo esto sumado a una situación de discapacidad cognitiva, psíquica o trastorno mental, más el factor pobreza, es lo que hoy día nosotros nos vemos enfrentados en las audiencias de control de detención, con una limitación muchas veces de camas de ingreso de menores y adolescentes. El proyecto de nueva Constitución consagra en sus artículos 25, número 1, número 4, 26, en el capítulo relacionado con los derechos fundamentales y garantías, habla de igualdades sustantivas. Toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Eso, el factor, toda previsión de discriminación en relación a la condición de discapacidad, condición de salud mental o física, no estaba consagrado no está consagrado en la actual Constitución, y si bien es cierto, existe un reconocimiento en el nuevo proyecto en relación, además, al deber del Estado prioritario promover, respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, resguardando su interés superior, como un reconocimiento, obviamente, a la Convención de los Derechos del Niño. Si lo analizamos y si lo ponemos en perspectiva con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, claramente podemos decir que existe un avance, un avance en relación a lo que tenemos hoy, pero y aquí viene mi inquietud y mi planteamiento, atendida la gran vulnerabilidad de estos jóvenes, adolescentes, considerando que hoy día, de acuerdo al Senadis, existen al día de hoy más de 2.800.000 personas en situación de discapacidad, esto de acuerdo a las estadísticas del año 2017, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, al año 2021 habría aumentado en un 16,7%, es decir, se espera que al día de hoy existan más de 3.280.000 personas en situación de discapacidad. Claramente nos vemos ante la limitación de que no tenemos un sistema integrado, ya sea de normas o de instituciones que puedan colaborar de manera rápida, de manera efectiva, de manera real, frente a las situaciones que se van dando en el día a día, ¿cierto?, en los tribunales. De acuerdo a las estadísticas que mencionaba, cerca de 1.523.000 personas tienen una discapacidad leve o moderada. Esto corresponde a un 11,7% del grupo, ¿cierto?, de personas con discapacidad. El 49,9% corresponde a los sectores más vulnerables. De este universo de personas, el 20% son adultos y el 5,8% son menores, que van desde los 0 a 17 años, es decir, más de 250.000 personas aproximadamente. Esto de acuerdo a las fuentes del Senadis. Por lo tanto, si hoy día pensamos que existe un reconocimiento a nivel constitucional, tanto de las garantías de no discriminación a las personas con discapacidad,
que se reconozca este interés superior de niños, niñas y adolescentes en la misma Constitución, y que se fortalezca el acceso a la justicia a través de reconocimiento de ciertas garantías y procedimientos, hoy día existen lamentablemente condiciones que son estructurales y que actúan en contra de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, como ya indicaba, se requiere un sistema integrado de normas e instituciones que permitan hacer un trabajo colectivo. Y no estoy hablando acá de que el juez tenga que intervenir en favor de uno u otro. ¿Ah? Acá hay un valor, y como su nombre lo dice, ¿ah? El interés superior del menor o del adolescente. Por lo tanto, tiene que existir una atención sanitaria especializada, tiene que abordarse desde los centros de detención, en este caso, o de cumplimiento, los problemas de salud mental. Hoy día no se cuenta con especialistas. El Código Procesal Penal, como ya lo había señalado en su artículo 458, habla y reconoce la situación del imputado que está en una situación de enajenación mental, una condición de enajenación mental. Incluso permite suspender el procedimiento cuando se tienen antecedentes, obviamente, que permiten aquello. Sin embargo, como ya indicaba, no existe una ley de protección de víctimas en el caso chileno. Profesora, disculpe que le interrumpa sus 5 minutos. Vale. Y me interesa destacar algo. Hoy día, para adultos se cuenta en Santiago con el Hospital Jorvik, que para el caso de los hombres cuenta con 10 camas, para el caso de los hombres cuenta con 30 camas, para el caso de las mujeres cuenta con 9 camas. Imagínense ustedes lo que significa cuando tenemos a una persona detenida que sufre algún trastorno de personalidad o sufre esquizofrenia, ha cometido un delito grave y que debe ser internado. Es decir, ni siquiera estoy pensando en la prisión preventiva, eso absolutamente descartado, porque no puede estar en contacto con la misma población penal, sino que debe tener una internación previsional. En esos casos, se despacha un oficio donde solicitamos que sea recibida la persona en el hospital. Sin embargo, muchas veces nos hemos encontrado con la situación de que la persona es devuelta al penal porque no hay camas. Por lo tanto, ahí se genera otro problema, ¿cierto?, donde se presentan amparos por parte de los defensores, porque la persona no puede estar en contacto con el resto de la población. Y en el caso de los adolescentes, y me ha tocado a mí en lo personal, yo personalmente he llamado por teléfono al hospital para poder conseguir una cama. O sea, eso lo he hecho yo. Hemos suspendido audiencias donde hemos hecho receso y he llamado personalmente para poder conseguir una cama. Hay casos, bueno, como no puedo detallarlo más, pero estos minutos me parece que aquí, dentro de este sistema integrado de fortalecimiento, para el trabajo que hacemos los tribunales, me parece que es necesario fortalecer los tribunales de tratamiento de drogas, en el caso de los adolescentes que tienen consumo problemático de alcohol y drogas. En el caso de la Defensoría de la Niñez, me parece que es fundamental que la Defensoría de la Niñez pueda hacerse parte en más causas donde se requiere. Hoy día son causas muy específicas a las cuales se hace parte. Necesitamos contar con un sistema integrado de curadurías para poder designar a menores que son víctimas de violencia intrafamiliar en sus domicilios, pero además muchas veces víctimas de abuso sexual en el mismo entorno familiar. También hemos pedido audiencia en casos extremos, hemos suspendido audiencia y tomamos audiencias con el Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia. En el caso de los adolescentes privados de libertad, cómo materializamos, ¿cierto?, nuestra gestión, además, a través de la visita de cárcel, de los informes, de las actas, y bueno, lo que se busca en definitiva, me parece que es fundamental en este proyecto de nueva Constitución, reitero, es la integración, la complementación, que exista una real intervención del sistema para poder abordar la precaria situación en que se encuentran niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, ya sea en calidad de víctimas o de imputados. Eso. Espero
Si alguien tiene alguna consulta, aquí estoy abierta a todas las preguntas que quieran.